Empecemos, estudiantes. Muy buenas tardes con todos. Vamos a ver el tema de filosofía del segundo bachillerato, que es Adiós siglo XX, últimas décadas de 1900. Entonces, empecemos, por favor. Aquí nos dice en la primera diapositiva, nos dice una lectura de los signos de los últimos o de los signos del siglo. Entonces, nos dice que el diálogo, los grandes discursos que anteceden a la historia, las declaraciones y las propuestas humanas, todas se muestran y están sujetas al material base de la comunicación, el lenguaje. Exacto. Bueno, nosotros hablamos sobre todo de esto, de este tema. Vamos viendo o vamos recopilando mucha información a lo largo de los siglos, ¿no? Desde la historia o desde la prehistoria, ¿no? Desde la historia ya comienzan ya los escritos a dar un paso muy acelerado, ya que comienzan ahí a plasmar las ideas o los pensamientos de dichas personas que vivían en aquella época. Entonces nos dice aquí que hemos revisado en breves líneas el pensamiento filosófico del mayor representatividad que acontecería durante la primera mitad del siglo, perdón, 20, en términos temporales laxos y flexibles. Sin embargo, conforme nos aproximamos en el tiempo hacia nuestra época, el estudio y la presentación de autores, pensamientos, se complica en gran medida por intricando de venir a los acontecimientos filosóficos e historias simultáneos. Exacto. Cuando nosotros hemos visto, sobre todo, filosofía desde una primera instancia, hemos visto desde la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y esta última unidad, vamos a ir recopilando ideas, sobre todo cómo se originó la filosofía, para qué, quién nomás estudia la filosofía y cuál es su afán, en busca de la verdad, la ética, la moral, la duda, validez, la argumentación, bueno, etcétera. Pero todo eso de ahí es obviamente ocasionado por el ser humano, en busca de qué, en busca siempre de la verdad y de las interrogantes, ¿no? Entonces nos dicen que es, obviamente, todo esto eh, nos aproximamos a otra realidad. Bueno, nos aproximamos a otro tipo de época con la globalización y diferentes tipos de cultura y sociedad. Aquí nos dice que quedan fuera de este breve iniciación a la filosofía postmoderna, autores capitales del siglo XX, ciertamente filósofos como Michael Foucault, Gilles Deleuze, eh, Félix Guattari, Roland Barthes, Jacques Derrida, por mencionar algunos nombres de autores que transversalizaran y ponen en juego la máquina filosófica postmoderna. Todos ellos hacen un breve análisis contrapuesta de la filosofía eh, que hubo antes, desde un inicio a la actual. Y nos dice que se trata, por decirlo de algún modo, de la máquina del pensamiento, ¿no? Filosofía, una aplicación continua del pensamiento filosófico, los enfoques de intensidad específicos, aplicados sobre los aspectos de la realidad del ser humano complejizado, por una red de acontecimientos y saltos revolucionarios de la conciencia, la tecnología, la economía y la sociedad contemporánea. Exacto. Aquí está en sí el núcleo de lo que nos quiere decir máquina del pensamiento. Exacto. Mientras va pasando el tiempo, el ser humano va inventando, innovando ciertas cosas que en sí tiene la necesidad del ser humano para poder satisfacer sus necesidades, tanto físico, tanto físicamente, ¿no? Como el tipo de la revolución de la conciencia, o cuando estudiábamos la ilustración, ¿no? Dejaban de un lado ya eh, las cosas ya religiosas y se ponían o se centraban más en el contexto del ser humano. Vamos a ver el origen de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Aquí nos dice que una consecuencia dictada del fin de la Segunda Guerra Mundial fue la institución de mayor organismo supranacional, Naciones Unidas. Anna Leonard Roosevelt fue la mujer que lideró y condujo la elaboración de la Acta Universal que, hasta el día de hoy, es uno de los principales instrumentos mundiales del respeto y vigilancia de los derechos del ser humano en cualquier circunstancia. Ajá, se dio un tratado en Chile, ¿no? Entonces,
se da luego de la Segunda Guerra Mundial, en 1948-1950. Esta Declaración Universal de los Derechos Humanos refleja las variedades opiniones de muchos hombres y gobiernos que han contribuido a su formulación y es el resultado de un largo y meticuloso estudio y debate. Exacto, cuando nosotros hablamos de derechos humanos, debemos tener en cuenta que la primera o muchos acontecimientos que hubo hace muchísimo tiempo comienzan a dar un giro bastante dramático, ya que eh, la Primera Guerra Mundial y la conocida Segunda Guerra Mundial da un giro a la conciencia del ser humano, ya que por muchas discusiones, peleas territoriales, eh, crisis sobre todo de economía dentro de un país, pensamientos autónomos de líderes que querían gobernar o hacer imperio un país, querían adueñarse sobre todo de una sola cultura y que todos piensen de la misma manera, la xenofobia, la discriminación, el maltrato, la esclavización, la discriminación, etcétera, número de cosas, comienzan ya a entidades ya o personas, activistas sobre todo, comienzan ya a tener otro tipo de pensamiento para que el ser humano ya no caiga en la misma realidad que era antes, ¿no? Por las guerras o por muchos conflictos perdían pérdidas humanas y a la misma vez se comenzaba a tener más odio en cada uno de los corazones de cada uno de los seres humanos. Entonces hace un llamado, comienzan a organizarse todos los países, la mayor parte de países, y consigo comienzan ya a hablar sobre los derechos para cada uno de los seres humanos. Obviamente esto de aquí es a pasos lentos, obviamente cada uno de los estados tienen obviamente su constitución, su carta magna o la ley obviamente que les ampara a cada uno de los ciudadanos y esto es cada uno de ellos. Entonces, desde ahí se rige, ¿no? La Declaración Universal de los Derechos Humanos. Aquí nos dice que ningún hombre, ningún gobierno, ni gobierno en particular, sin embargo, puede tener que él quiere que un documento esté, que esta clase, no obstante, la delegación de los Estados Unidos cree que, tomando en su conjunto, ella constituye un buen documento, incluso un gran documento, y propone darle todo nuestro apoyo. En cuanto a la posición de un país sobre varias partes de declaración, queda como una cuestión de registro en el tercer comité, y por lo tanto, yo no sumaré a esta asamblea, y particularmente a mis colegas de comité con nueva exposición aquí de aquella posición. O sea, en sí, algunas personas eh, se, se oponían, ¿no? A este tipo de declaración universal, ya que cuando hay derecho es obviamente en cierta parte, cuando no hay derecho para cada una de las personas, les hacen tener en cuenta a las personas que siempre tienen que vivir ahí, pisoteado por el mismo ser humano y no darse cuenta. Sobre todo el derecho del ser humano que reclaman todos desde hace mucho tiempo es la libertad de expresión, la democracia y sobre todo el estudio, que desde ahí se lucran de conocimiento y saben obviamente por qué reclamar. Entonces algunas élites no querían que esto se diera, ya que siempre iban a estar ahí, siempre iban a gobernar y de quién se iban a lucrar era siempre de los más débiles. Y por último nosotros tenemos que los derechos humanos ante, ante la ciencia en 1954. Nos dice que en 1954 Albert Einstein pronuncia estas palabras ante la Chicago The Column Society. En la celebración de la lucha y los aportes famosos científicos a los derechos humanos, en realidad Einstein estaba siendo reconocido más por sus actos efectivos de defensa de los derechos humanos, por ser una figura pública de gran importancia en su momento. Entonces vamos a ver, señores y señoras, se han reunido ustedes hoy para dedicar su atención al problema de los derechos humanos y han decidido ofrecerme un premio por este motivo. Cuando me enteré de ello, me permitió un poco de decisión. ¿En qué desdicha situación pensé que hallarse una comunidad para no dar
como un candidato más adecuado a quien otorgarse esta distinción. Entonces, todos en sí, la ciencia, la innovación, luchan obviamente por esto es lo que estábamos conversando hace un momento, lo que le estaba diciendo hace un momento. Lucha día a día ante barbaries que vamos viendo o vamos presenciando sobre todo, ¿no? Las oposiciones que hay al ser humano y que siempre quieren estar las élites por encima de cada uno, por encima sobre todo del ser humano mismo.